Vamos a iniciar entonces con los ácidos nucleicos. Cuando nosotros hablamos de ácidos nucleicos, acuérdense que junto con los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, los ácidos nucleicos eran las otras macromoléculas importantes. En este caso, cuando hacemos referencia a ácidos nucleicos, nosotros estamos hablando de aquellos compuestos que van a ser básicamente polímeros. Un polímero significa un conjunto de nucleótidos. Así como había los aminoácidos eran la unidad básica para la formación de proteínas, así como los ácidos grasos permitían la formación de ciertos tipos de lípidos y la glucosa era el monosacárido principal para la formación de los carbohidratos. En este caso vamos a tener que en los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Estos nucleótidos que van a estar unidos por un tipo de enlace especial que se conoce como un enlace fosfodiéster. ¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? En este caso, a diferencia de los carbohidratos y los lípidos que tenían tal vez un componente o una función más de tipo energética, las proteínas un poquito más estructural, reguladora, en este caso los ácidos nucleicos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque van a contener la información genética, ¿ya?, que va a ser o va a determinar cuáles son las características y funciones que va a tener una determinada célula. Y existen dos tipos de ácidos nucleicos que en este caso van a ser el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, que lo vamos a ver ahora con más detalle. Entonces vean que básicamente lo que van a contener son el material genético, la información genética que va a poder ser, como vamos a ver más adelante, por una serie de procesos traducida a la formación de proteínas, que la acción de estas proteínas va a permitir que una célula tenga una determinada característica y una determinada función. ¿Cómo están estructurados los ácidos nucleicos? Les había dicho que eran polímeros de nucleótidos. Y vean ustedes que este cuadrado de color rosado es lo que nos resume la estructura de un nucleótido. Vean ustedes que este nucleótido a su vez está compuesto por tres elementos que vamos a detallar a continuación. El primer elemento que van a contener los nucleótidos van a ser estos rectangulitos, ustedes que ven que tienen distintas letras que se denominan bases nitrogenadas. Vamos a ver luego cuántos tipos de bases nitrogenadas hay, pero este es el primer componente dentro del nucleótido. Esta base nitrogenada va a estar unida a un segundo componente que ustedes ven aquí, que está representado con este pentágono. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la representación estructurales de los monosacáridos? ¿Ustedes se acuerdan que estaba la figura de este pentágono? Pues precisamente este es un monosacárido. En este caso se trata de una pentosa. No, acuérdense que las pentosas son azúcares que tienen 5 carbonos en su composición, y en este caso va a ser un azúcar la que se va a unir a estas bases nitrogenadas y va a ser la famosa pentosa. Y juntamente con la base nitrogenada y la pentosa vamos a encontrar esta otra estructura que ustedes la ven con color verde, que básicamente va a ser el ácido fosfórico, que en algunas otras literaturas ustedes lo van a encontrar como fosfato. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos de un nucleótido, el nucleótido va a ser la unión de una base nitrogenada con una pentosa, que es un carbohidrato, y un ácido fosfórico, ¿no? Y vean ustedes que yo les había dicho que estos nucleótidos, se van a unir entre ellos a través de enlaces que se conocen como enlaces fosfodiéster. Vean que precisamente el ácido fosfórico es lo que permite unir estos grupos de nucleótidos a través de estos famosos enlaces que son los enlaces fosfodiéster, ¿no?, dando la apariencia de una cadena en cada uno de estos tipos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del nucleótido? Ya lo habíamos visto más o menos en la primera parte, pero vamos a hablar un poquito más a detalle. Habíamos visto primero las bases nitrogenadas, ¿no? Estas bases nitrogenadas, vean ustedes que van a ser 5, van a ser la adenina y la guanina, que van a estar agrupadas en
en un grupo pequeño de bases nitrogenadas que se denominan purinas, y la citosina, el uracilo y la timina, que van a ser agrupadas en el grupo de las pirimirinas. Entonces vean ustedes que hay 5 bases nitrogenadas que van a formar parte de los ácidos nucleicos. Vamos a ver luego que cada ácido nucleico va a tener un tipo especial de base nitrogenada, pero son 5 en total las bases nitrogenadas y las podemos clasificar en purinas y pirimidinas. En el caso de las purinas, vean ustedes que esta base nitrogenada va a estar compuesta por 2 anillos, vean ustedes, que tenemos aquí en este caso un primer anillo que va a tener 6 carbonos y un segundo anillo que va a tener 5 carbonos. Además de estos 2 anillos, uno con 6 carbonos y el otro con 5 carbonos, estas purinas van a estar formadas, como ustedes pueden ver aquí en su estructura de anillos, por 4 nitrógenos dentro de su estructura. Ven ustedes, 1, 2, 3, 4. 4 nitrógenos. Estas purinas van a ser sintetizadas a partir de aminoácidos. ¿Se acuerdan ustedes que los aminoácidos habíamos dicho que van a ser la fuente de nitrógeno de nuestro organismo? Y además de sintetizar una serie de biomoléculas que habíamos hablado, como algunas hormonas, algunos neurotransmisores, estos aminoácidos también van a permitir dar el nitrógeno que va a formar parte de esta estructura cíclica doble que tienen las purinas. Un dato importante de las purinas es que la degradación de estas bases nitrogenadas, ¿no? El catabolismo, acuérdense que cuando nosotros hablamos de catabolismo de una sustancia, hacíamos referencia a la degradación de un compuesto, en este caso el catabolismo, la degradación de las bases nitrogenadas, va a dar origen a un compuesto muy conocido que es el ácido úrico. El ácido úrico es un compuesto que se va a originar por la degradación de estas bases que van a ser las purinas, ¿no? Y una enzima responsable dentro de la degradación de las purinas hacia el ácido úrico va a ser la famosa enzima xantina oxidasa. Cuando nosotros ingerimos una comida que es rica en purinas, hay ciertos alimentos que son ricos en esta base nitrogenada, por ejemplo las carnes rojas, esto va a generar que haya una degradación de estas purinas presentes en estos alimentos y por ende se eleve la cantidad de ácido úrico que se forma, ¿no? Este ácido úrico, cuando se encuentra en exceso en la sangre, se denomina hiperuricemia. Y hay una enfermedad que es la gota, ¿no? La gota es una enfermedad que se produce por un incremento, un acúmulo de el ácido úrico que se precipita a nivel de las articulaciones, causando alteraciones a nivel articular. Entonces, la gota es una patología que se produce o que se caracteriza por la presencia de hiperuricemia, o sea, incremento de los niveles de ácido úrico en la sangre, que se puede producir por una serie de factores. Pero algo importante dentro del tratamiento de la hiperuricemia y de la gota es que en el arsenal terapéutico, o sea, en el tratamiento de esta patología como la gota, que como les digo produce inflamación a nivel de la articulación por la precipitación del ácido úrico en la articulación con deformidad, dolor, el tratamiento para la gota dentro de los fármacos, un tratamiento que se utiliza es el famoso alopurinol. ¿Y qué cosa hace el alopurinol? El alopurinol no es otra cosa que un inhibidor de esta enzima que es la xantina oxidasa. El alopurinol inhibe a la enzima xantina oxidasa, que es la responsable de que se degraden, que se catabolicen las purinas en ácido úrico. Entonces vean ustedes aquí un poquito para entrar a detalle a colación de esta enfermedad que es la gota, que se debe a un exceso de ácido úrico producto de la degradación de las purinas. El otro grupo de bases nitrogenadas van a ser las pirimirinas. Vean ustedes que aquí tenemos 3 grupos, en este caso, 3 bases nitrogenadas. Permítanme un segundito. Las pirimirinas, perdón chicos, las pirimirinas. En este caso las pirimirinas van a ver que están compuestos simplemente de un solo anillo.
Y este anillo que van a estar compuestos van a tener básicamente 6 carbonos y van a ver ustedes que tiene solamente 2 nitrógenos en su composición, ¿no? Generalmente las pirimidines se van a sintetizar primero de la forma de como un uracilo unido al azúcar y al fosfato. Básicamente me refiero a un uracilo trifosfato, y a partir del uracilo se va a formar por modificaciones la citosina y la tiamina, porque si ustedes se dan cuenta, básicamente el uracilo tiene como una estructura simple. Vean que la citosina lo que hace por ahí es cambia, por ahí tiene una presencia de un doble enlace diferente con la presencia de un grupo amino. La timina también, vean ustedes que tiene por aquí un grupo diferente a la que tiene el uracilo. Entonces el uracilo termina siendo como la base nitrogenada pirimidínica, base sobre la cual se van a formar luego la citosina y la tiamina. Luego tenemos en los componentes del nucleótido el azúcar. En este caso el azúcar, básicamente hago referencia a la famosa pentosa, es decir, que es un azúcar que tiene 5 carbonos, y vamos a tener dos. Vamos a tener la ribosa y vamos a tener la desoxirribosa. Dependiendo del tipo de ácido nucleico, en el caso del ARN vamos a tener que la pentosa o el azúcar va a ser la ribosa, mientras que en el caso del ADN va a ser la desoxirribosa. Como ustedes saben, la desoxirribosa viene a ser un azúcar, un monoisacárido modificado, como habíamos visto en la clase de carbohidratos. Y acuérdense que la ribosa viene de la vía de las pentosas. Acuérdense que la glucosa, por una serie de procesos, va a permitir la formación de ribosa, y luego la ribosa puede transformarse en desoxirribosa por una modificación. Y finalmente el otro componente es el grupo fosfato, como les había mencionado, que va a dar base al nucleótido, ¿no? Que va a permitir también que a través de este grupo se pueda hacer el enlace para formar la cadena a través de los famosos enlaces fosfodiéster. ¿Cómo se produce en líneas generales la síntesis del nucleótido? En este caso lo que vamos a tener primero es que se va a unir una base nitrogenada específica. Bueno, en este caso, por ejemplo, están poniendo a la adenina, ¿no? Vean ustedes que en este caso la adenina, como habíamos comentado, se trata de una base nitrogenada de tipo purina. Vean ustedes que tienen aquí sus dos anillos, y esta base nitrogenada se va a unir en este caso a una pentosa que es la ribosa. Vean ustedes que se une la base nitrogenada con la pentosa, y esta unión lo que hace es liberar una molécula de agua y va a permitir la unión de estas a través de un enlace que básicamente lo que va a unir es el nitrógeno de uno de los anillos de la base nitrogenada con la pentosa. Por tanto va a formar un enlace N-glucosídico, o sea, un enlace entre el nitrógeno y en este caso la pentosa. Enlace N-glucosídico que une la base nitrogenada con la pentosa. Debo también aquí señalar que la unión de una base nitrogenada con la unión de una pentosa también se denomina nucleósido. Ojo, con S. No se vayan a confundir con nucleótido, porque el nucleótido tiene 3 componentes. El nucleósido va a estar compuesto por una base nitrogenada, ¿no? Va a ser la suma o la unión de la base nitrogenada con la pentosa. Y vean ustedes que la unión de la base nitrogenada con la pentosa le cambia el nombre o le modifica un poquito el nombre a la base nitrogenada para dar el nombre del nucleósido. Vean ustedes que si la base nitrogenada era adenina, al unirse a la ribosa se forma adenosina. Adenosina. Vean ustedes que si fuera, por ejemplo, la timina, por ejemplo, al unirse a la ribosa tendríamos una timosina, y ustedes vean que así va a cambiar el nombre dependiendo de la base nitrogenada que se haya unido al azúcar, ¿no? En este caso a la ribosa. Luego vean ustedes que una vez que se ha formado el nucleósido, es decir, la unión de la base nitrogenada con la pentosa, lo que se va a permitir en este caso es la unión al ion fosfato, al ácido fosfórico.
También este proceso de unión se realiza con la eliminación de agua y en este caso no se forma un enlace N-glucosídico, sino se forma el famoso enlace fosfodiéster, el enlace éster, que se da entre quienes. El enlace éster se da entre la pentosa, en este caso la ribosa, con el ácido fosfórico. Ustedes habían visto que el enlace N-glucosídico para formar el nucleósido se daba entre la base nitrogenada y la pentosa. En este caso el enlace éster se da entre la pentosa y el ácido fosfórico. Y la unión ahora sí de estos tres componentes hace formación del famoso nucleótido, ¿no? En este caso el nucleótido, vean ustedes que ahora adopta el nombre de adenosín monofosfato, porque en este caso se ha adicionado un solo fosfato. Si aparte de eso yo adicionara un segundo o tercer ácido fosfórico, entonces la cadena aquí, vean ustedes, del fosfato se alargaría un poquito más y formaríamos un adenosín difosfato, si hubieran dos fósforos, o un adenosín trifosfato, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el adenosín trifosfato no es otro que el famoso ATP, esa molécula de alta energía? Entonces nos vamos dando cuenta que el ATP vendría a ser un nucleótido en el cual se han añadido básicamente o está presente con o tiene tres fósforos dentro de su estructura. Entonces, ya viendo un poquito la estructura, ya hemos hablado de cómo se forma el nucleósido, el nucleótido, vamos a ver los tipos de ácidos nucleicos que teníamos. Y ya más o menos lo habíamos adelantado, teníamos dos tipos de ácidos nucleicos, teníamos básicamente el ARN y el ADN. En el caso del ARN, vean chicos, el ARN va a estar formado, vean ustedes, por una sola cadena, ¿no? Una sola cadena lineal de estos nucleótidos que se van a unir entre ellos. Generalmente la disposición del ARN va a ser lineal, como les había mencionado, pero también existen otras formas en las cuales se va a poder agrupar el ARN. Por ejemplo, vamos a tener que el ARN va a poder adoptar una forma globular o va a poder adoptar una forma de trébol. Esto debido a que hay distintos tipos de ARN con funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ARN lineal, por ejemplo, vamos a tener el ARN mensajero, que va a adoptar esta forma lineal. La forma globular, por ejemplo, el ARN que se encuentra formando los ribosomas, ¿no? Que es donde las organelas en las cuales se sintetiza las proteínas. O en forma de trébol, por ejemplo, el ARN de transferencia, ¿no? El ARN de transferencia, que como vamos a ver en síntesis de proteínas, es el que permite llevar o que se permita la formación de los aminoácidos, que se lleven los aminoácidos para que se forme la cadena peptídica de proteínas en la traducción, en la formación de proteínas, como vamos a ver más adelante. Además, vean ustedes que en este caso en el ARN, el azúcar que va a formar parte del ARN, ya lo habíamos dicho, básicamente va a ser la ribosa. En este caso la pentosa va a ser la ribosa. Y en el caso de las bases nitrogenadas, vean ustedes que también este ARN está compuesto básicamente por 4 bases nitrogenadas, y las bases nitrogenadas que van a componer el ARN van a ser citosina, va a ser guanina, adenina y uracilo. ¿No? Vean ustedes que aquí son estas 4 bases las que forman parte del ARN. La timina no forma parte del ARN. Vean ustedes entonces que aquí básicamente vamos a tener citosina, guanina, adenina y uracilo como componentes del ARN, ¿no? Vean ustedes también que en el caso del ARN, ¿cuál va a ser la localización que va a tener el ARN? El ARN se puede localizar básicamente en el núcleo o se puede localizar en los ribosomas. Y la función del ARN básicamente, o lo que va a contener el ARN, lo que va a hacer el ARN va a permitir que se exprese, ¿no?, la expresión de la información genética. ¿Cómo así la expresión de la información genética? Porque a partir del ARN yo voy a poder formar proteínas. Y estas proteínas van a ser la forma en las cuales yo voy a poder expresar
voy a poder expresar la información genética que yo tengo para que se cumpla una determinada función en la célula. Vean ustedes que por otro lado tenemos aquí al ADN. En este caso vean ustedes que el ADN no se trata de una sola cadena, sino se trata de una cadena doble que nosotros llamamos como doble hélice. ¿No? Vean ustedes que es diferente en este caso la estructura de este ácido nucleico que es el ADN. ¿No? Vean ustedes que vamos a tener dos cadenas en este caso que van a ser complementarias entre ellas, ¿no? Y se dice hélice porque vean ustedes que adopta esta estructura famosa que tiene el ADN. Estas cadenas que van a formar el ADN son dos cadenas, como le había dicho, y son dos cadenas que se conocen como cadenas antiparalelas. ¿Por qué se conocen como cadenas antiparalelas? Porque una de ellas va a ir desde va a ir en sentido, mejor dicho, 3' a 5', mientras que la otra cadena va a ir en sentido 5' a 3'. O sea, vean ustedes que van a ser cadenas complementarias, pero antiparalelas por la dirección que van a tener estas cadenas. En este caso, el azúcar no va a ser la ribosa, sino va a ser la desoxirribosa. De ahí el nombre de ADN, a diferencia de la otra que es el ARN. Entonces aquí el azúcar va a ser la desoxirribosa y vamos a tener que las bases nitrogenadas en este caso también van a ser 4 y van a ver ustedes que son citosina, guanina, adenina y timina. Vean ustedes que tanto citosina como guanina y adenina van a ser comunes tanto a la cadena de ADN como de ARN. Lo que va a diferenciar básicamente el ADN del ARN es que el ARN tiene uracilo y en este caso el ADN tiene la timina. Entonces vean ustedes que ahí está la diferencia en cuanto a bases nitrogenadas entre uno y otro, ¿no? En este caso la localización que va a tener el ácido, o mejor dicho, el ADN básicamente va a ser en el núcleo, ¿no? En este caso la función que va a tener el ADN va a ser almacenar o guardar la información genética. Y vean ustedes aquí que en el caso del ADN vamos a tener que al ser una cadena de doble hélice, a tener doble cadena, vean ustedes que van a tener que estar relacionadas bases. Hay bases que son complementarias entre ellas. Vean ustedes que la adenina va a ser complementaria con la timina. Y vean ustedes que la guanina va a ser complementaria con la citosina. Si ustedes se dan cuenta, siempre hay esta complementariedad en el caso del ADN. Vamos a tener complementariedad en las bases nitrogenadas para que se se estabilice esta doble cadena. Y como les decía, en este caso la complementariedad de bases va a ser adenina con timina y citosina con guanina. Y van a ver que la unión entre estas bases nitrogenadas se va a hacer a través de enlaces de hidrógeno. Entonces es importante también en este caso, que es una doble cadena, ver cómo hay complementariedad entre las bases. No es que se va a unir cualquier base nitrogenada, sino que ciertas bases van a complementarse con otras y la unión en este caso va a ser por un enlace de hidrógeno. Vean ustedes que en este caso los dos van a permitir que finalmente se codifique toda la información genética que tiene una determinada célula. El ADN va a ser como que el guardián, el que va a guardar toda la información que se va a plasmar luego en el ARN, que va a permitir este ARN luego la síntesis de proteínas, que las proteínas van a ser como que las que van a dar la característica a una célula determinada para que tenga una función también determinada.